ya en el plató de Córdoba TV a Manuel Lara Cantizani. Manuel, buenos días y bienvenido. Buenos días y gracias por invitarnos. Manuel, que es concejal de Patrimonio Histórico, de Cultura y Turismo, entre otras competencias, ¿verdad?, del Ayuntamiento de Lucena. Y también damos la bienvenida a Daniel Ortega Botella. Bienvenido, Daniel, arqueólogo municipal y director de la excavación, de esa excavación de la que vamos a hablar a continuación. Y es que conocida como la Perla de Séfara, Lucena, antigua Eliosana, que significa Dios nos salve, por cierto, posee una de las juderías más notables de la península y la mayor necrópolis judía excavada en España, una de las 3 únicas visitables junto a las de Segovia y Plasencia. Para sentirse tremendamente orgullosos, ¿verdad? Cada vez más, aunque Lucena ya pues es bien conocida en todo el mundo, no solo hebraico, como la tierra de ciudad de judíos o la tierra de los poetas del Talmud, ¿no? Pues sí, la verdad que estamos muy orgullosos y también ahora mismo tenemos una responsabilidad municipal distinta a la que teníamos hace poco tiempo, porque además gracias a Córdoba y en concreto a una labor, y creo que de bien ha sido ser agradecido, que es la de Rafael Jaén, el magnífico concejal de Patrimonio que tienen aquí en Córdoba, Lucena por fin entró en la red de judería de España. Eso supuso ese eslabón perdido que teníamos en la cadena de Sefará para formar parte de las 24 ciudades de la red de judería, y a partir de ese momento pues la puesta en valor de nuestros yacimientos arqueológicos, sobre todo esta fantástica necrópolis judía que hay que recordar a los cordobeses, que es la más grande excavada de la península ibérica y posiblemente la que mejor puesta en valor tenga desde el ámbito patrimonial y turístico, nos ha llevado pues a formalizar un canon de distintas estructuras turísticas y patrimoniales que compone un plan estratégico en el ámbito turístico y que hace que Lucena sea ahora mismo uno de los espacios relevantes en el ámbito andalusí, sobre todo en el ámbito de Sefará, para ser visitado como ciudad judía. Así que estamos muy orgullosos, pero como decía al principio, tenemos una nueva responsabilidad municipal muy grande. Un yacimiento que descubríamos hace muy poquito tiempo, ¿no? Hace muy pocos años, en 2006, durante la construcción de la Ronda Norte, y que nos permite, y ahora lo vamos a ir viendo, ¿verdad?, conocer pues muchísimo, ¿no?, de la vida cotidiana de esta comunidad, del ritual funerario, en fin, apasionante, ¿no?, este viaje en el tiempo. Hace muy poco, en el mes pasado, pues inaugurábamos, ¿no?, esa fase ya que permite la visita al público. Daniel. Sí, efectivamente, fue un reencuentro con nuestra historia muy importante, porque si bien es verdad que Lucena tiene un peso específico muy fuerte en la tradición judía y sefardí fundamentalmente, bien es cierto que evidencias arqueológicas o restos materiales de ese pasado tan glorioso y magnífico que tuvo en la época andalusí dentro de las comunidades judías que existían en Sefará, en la península ibérica, no teníamos esa evidencia, y vino a darnos el espaldarazo sobre lo que, bueno, toda esa tradición, tanto de literatura sacra, profana, de conexiones con otras escuelas talmúdicas y bueno, esa relevancia en todas las ciencias, en todo el saber, entre comillas, humanística que existía en el siglo, desde el siglo, la época final del periodo emiral, incluso hasta rondando la época almohade, ¿no? Nosotros tuvimos, como digo, un buen reencuentro. En principio no sabíamos realmente lo que teníamos entre manos, hasta que no solamente los elementos que te daban esa información de la excavación día a día, el día cotidiano de cada uno de las fosas que íbamos excavando, sino todos esos elementos negativos que muchas veces te hablan más que los elementos positivos que tú te vas encontrando, ¿no? Hasta que efectivamente pudimos confirmar, fue a principios de junio, con la aparición de la lápida judía del rabino que nos encontramos en una de las tumbas, que efectivamente estábamos ante una necrópolis judía que correspondía a la ciudad de Lucena, a Eliosana, ¿no? Y que datamos entre principios del siglo X, principios del siglo XI, un periodo en el que se encuadra pues el de mayor esplendor, ¿no?, esplendor y apogeo, ¿no?, de la cultura hebraica. Sí, porque Lucena, hay que hacer un paréntesis y volver al pasado. Hay que recordar que los judíos lucentinos fueron expulsados
por una invasión almohade con anterioridad a la expulsión de los judíos de los Reyes Católicos. Nosotros en el año 1148 sufrimos pues una expulsión masiva, se fueron los poderosos, el pueblo evidentemente se quedó, si se tenía que en este caso adscribir a otra religión, pues en este caso a la musulmana, ellos se hicieron musulmanes, pero hay que tener claro que esos judíos que se expulsan de Lucena van a Toledo, una de las claves para reconocer la línea de identidad de la Escuela Traductora de Toledo, pero quizás lo más importante es ese ámbito judío que quedó impregnado en Lucena y que sigue hasta nuestros días. Algunas evidencias tenemos arquitectónicas y otras son ideológicas y de la misma idiosincrasia de los lucentinos con los judíos conversos, y todo eso se fragua en el año 1148 cuando hay una ruptura abrupta de la transformación de la Lucena como ciudad medieval judía, que pasa a ser de toda judía a toda musulmana, y después evidentemente en esas tres culturas que no confraternizaron todo lo que nos cuentan las leyendas y la historia, pues después Lucena se hace cristiana y tenemos evidencia de esos tres pasos, recordando que quizás el más atractivo es esta excepcional necrópolis judía. Un camposanto que tú lo recordabas, Daniel, a razón de este hallazgo, este yacimiento, pues se explica, ¿no? Es necesario, elemental para comprender pues una buena parte de la historia, ¿no? Del propio Al-Ándalus, y que quizá teniéndolo pues muy cerquita, ¿verdad?, de la capital cordobesa, todavía a cordobeses de la capital y de las demás provincias cordobesas pues nos queda muchísimo, ¿no?, por aprender y por conocer de esta gran ciudad que fue esta Lucena hebrea, ¿no? Sí, efectivamente. Además, de hecho, cuando se produce la fitna en el califato, que es cuando desaparece la figura del califa, también de forma paralela hay una serie de persecuciones contra la comunidad judía de Medina al-Qurtuba, y parte de esa población es acogida por los judíos gobernantes de la ciudad autónoma o República Independiente de Lucena. En ese sentido, pues Lucena empezó a focalizar todo el núcleo de cultura, y el espaldarazo viene ya en el siglo XI, cuando se produce también un prólogo, otra persecución, a raíz de la revuelta que existe en Granada, porque el emir tenía como primer ministro a un judío. Son estas élites las que acuden y son protegidos por las élites de rabinos de Lucena, y es el momento en el que en el siglo XI se crea la escuela talmúdica, la yeshiva como se le llama, que era un foco cultural por el que pasaron la mayoría de los judíos más relevantes de Sefarat en ese momento. Cualquiera que quisiese tener un buen currículum, entre comillas, y una buena formación universitaria también, entre comillas, una verdadera universidad, tenía ¿no?, que pasar por allí. Para efectivamente, ellos. la formación era una formación completísima, no solamente se le daba poesía sacra y profana, sino también, además de estudiar el Talmud y la Torá, sino que aprendían astrología, aprendían alquimia o química, medicina, todas las ciencias y sobre todo lengua, porque los judíos, si entre otras cosas son cotizados, es por la capacidad de comunicación y de transporte que ellos tienen entre sus propias comunidades, no solamente por el norte por el sur de Europa, sino también por el norte de África. No existían ese tipo de barreras que ahora existen actualmente, sino que había una fluidez de población judía y que eran muy cotizadas no solamente por las mismas cortes en territorio cristiano, sino también en territorio andalusí, ¿no? Y efectivamente eso conllevó a un afloramiento económico de la ciudad. De hecho, bueno, por contar una anécdota, la población judía bebe vino y eran los únicos que podían producir vino en Al-Ándalus dentro de esa monotonía islámica que existía alrededor, ¿no? De hecho, hay citas de consultas entre diferentes rabinos de Lucena con las poblaciones, con los rabinos de Sura, Pumberita y El Cairo, en el que se les consulta si era moralmente aceptable el venderle vino a la población islámica de Córdoba cuando ellos lo tenían prohibido, ¿no? Hay muchos datos curiosos, pero efectivamente lo más interesante es la intrahistoria de la población, es decir, lo que a través del filtro de la historia los historiadores escriben a lo largo del tiempo y que desaparece. Son informaciones que, si bien no están en los textos, sí te lo proporcionan los datos que una excavación arqueológica, como en el caso de la Ronda Sur
o la necrópolis judía de Lucena nos ha proporcionado. Nos habla de que no hay una distinción, por ejemplo, entre sexos, no hay a la hora de enterrar a los difuntos, de que todo el mundo es igual ante Dios y ante el hecho de la muerte, y el estudio antropológico que se ha hecho nos ha deparado datos muy interesantes de la vida cotidiana y de las deformaciones físicas que tenían cada uno de los lucentinos judíos y lucentinas judías que vivían las patologías normales de aquel periodo, el alto porcentaje que sí es común en toda esta población medieval, alto medieval, y que bueno, pues nos demuestra que no solamente existían rabinos, no existía ese tipo de élite, sino que la población pues se dedicaba a trabajos agrícolas, tenían muchos problemas de articulaciones, deformaciones dentales por el trabajo con el cuero. Y una curiosidad que sí ha aludido el concejal de Patrimonio Histórico es que, a pesar de que nosotros nos consideramos intelectualmente o por una serie de elementos, a la población actual me refiero, de Lucena, como heredera de esa tradición lucentina, por ejemplo, el ímpetu, la capacidad de inversión, de innovación, de regenerarse, de reinventarnos cuando hay momentos de crisis, sí hay un dato antropológico que es muy curioso. En esta población se da una deformación endogámica, entre comillas, que corresponde a... Eso no, es una información que viene directamente del estudio antropológico que se ha hecho antes de reenterrar a los restos, ¿no? De que la mayoría de los restos que han aparecido tienen en los premolares superiores 3, incluso 4 raíces, cuando lo normal es que haya 1 o 2. Parece que en la población actual, por las cuestiones que hemos realizado entre los dentistas locales, continúa esa deformación. No obstante, son hipótesis. Eso hay que demostrarlo científicamente y la única vía, evidentemente, por los medios científicos avanzados que tenemos, es el ADN. Pero una vez más, el pasado, ¿verdad?, y su alargada sombra ilumina, ¿no?, paradójicamente, nuestro presente, ¿no?, incluso nuestro futuro. Apasionantes esos descubrimientos, esa investigación, como decíamos al principio, sobre la alimentación, la vida cotidiana e incluso las enfermedades, ¿no?, y esas peculiaridades que genéticamente se han podido, ¿no?, ir pues trasladando, pasando de generación en generación. Hacía referencia efectivamente a la importancia, incluso esa correspondencia, ¿verdad?, entre los gaones de Babilonia y los rabinos de Lucena y Barcelona, por ejemplo, y bueno, nos contaba Daniel muchísimos datos apasionantes, interesantísimos, haciendo también alusión a esa reinhumación. Y es que hay que hablar de que el 18 de diciembre se ha convertido en una fecha pues marcada en rojo en el calendario de Lucena y para toda la comunidad judía del mundo, porque en 2011 se producía ese reenterramiento, ¿verdad?, esa representación que nos traía pues a rabinos del Reino Unido, de Francia, de Alemania e incluso del norte de África, ¿no? Un evento que quizá muchas personas que nos estén viendo pues no conozcan con detalle, pero que está en los anales ya de la historia de Córdoba y de España, ¿no? Bueno, y en realidad también es parte de nuestro futuro. Claro. Hace poco hemos tenido la oportunidad de ver la necrópolis judía más grande de África, que es la de Tetuán, que tiene 11.000 tumbas, una necrópolis excepcional, y nosotros tenemos un acuerdo internacional de colaboración con el norte de Marruecos a través de ciudades comedinas. De hecho, en breve, en el mes de noviembre, vendrán distintos alcaldes del norte de Marruecos y queremos hacer un hermanamiento turístico-cultural con ciudades comedinas y evidentemente con el alcalde de Tetuán, que ya lo conocemos, y con profesores de la Universidad de Tetuán, porque esta necrópolis que tenemos en Lucena, que viene de la mano del pasado, para nosotros, como buenos judíos, entre comillas, que somos, también es parte de nuestro futuro. Y lo digo porque en esta línea de innovación y de trabajo en red, nosotros pretendemos que la necrópolis judía de Lucena sea una necrópolis que se explote turísticamente de manera excepcional. De hecho, por eso tenemos distintas reuniones con la red de judería. El próximo viernes iré a Barcelona dentro de un ámbito de concejales en el que también está Rafael Jaén, porque hay una comisión de seguimiento de concejales de la red de judería y la propuesta de Lucena está clara, y es que nuestra necrópolis debe ser un espacio visitado dentro del ámbito judío por su excepcionalidad y sobre todo porque en la nueva visión que tenemos de turismo le hemos hecho lo que hoy día se denomina una puesta en valor para que sea atractiva para visitantes.
Hemos generado 5 tótems nuevos con 2 caras, donde se cuenta la historia de Sefará, la historia de nuestro reenterramiento del 18 de diciembre del año 2011, cómo queremos generar un producto cultural. De hecho, en el ámbito musical, este año pretendemos que el coro Elío Saná actúe en la necrópolis judía. Se ha creado un nuevo grupo de música klezmer, que es música judía alegre, para que las personas sepan la música que Woody Allen pone generalmente en la mayoría de sus películas. Y tenemos Netilat Klezmer, que es un grupo de música judía de Lucena, que también actuará. Daniel Botella y yo daremos sendas conferencias respecto de la relevancia que tiene la necrópolis, y todo eso lo trasladamos a la frontera, en este caso a la capital del mundo judío de España, que ahora mismo es toda la provincia de Barcelona, capital, y queremos trasladarlo también, gracias a esta entrevista hoy, a todos los cordobeses y a las cordobesas, porque a 70 kilómetros tiene uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de Sefará, de la península ibérica, y como concejal de turismo, ahora no soy el de patrimonio, estaría encantado pues en esas visitas masivas que creo que son obligatorias si queremos conocer nuestro pasado para nuestro futuro, y sobre todo para mejorar esas relaciones que ya existen, son excepcionales, pero que creo que de la mano de estas nuevas carreteras tan buenas que hay, pues puede servir para que muchos cordobeses después de hoy decidan venir a Lucena a ver la necrópolis de una manera muy sencilla, porque está abierta todos los días, se hacen visitas guiadas con grupos de 5 personas, y es tan sencillo como ir al Castillo de Morad, donde está una de nuestras oficinas de turismo, entablar pues una conversación didáctica y amena con una de las personas que tenemos allí, que son además animadores culturales, y tener una visita guiada que creo que va a ser de Lucena un lugar imprescindible para los cordobeses que amen su pasado. Así que te agradezco muchísimo esta entrevista y me aprovecho de ella para que los cordobeses se aprovechen de Lucena. Muy bien, y además todo esto, esto se ha puesto de manifiesto, se ha señalado siempre junto a la reflexión de esta puesta en valor, de la conversión de este yacimiento en un gran nicho de turismo, de gran atractivo turístico, como decíamos en el sumario, pues preservar, ¿no?, mantener ese carácter sagrado y ese respeto, ¿no?, a la historia, a la religión y al patrimonio. Es algo que, como decimos, se ha recalcado, se ha puesto, pues, como decíamos, sobre la mesa siempre que ha salido a colación, ¿no?, esta declaración de intenciones, para que nadie pues se asuste y se lleve las manos a la cabeza, que se va a visitar este perímetro vallado, estos paneles informativos, toda esta información, pero desde ese respeto, ¿no?, desde ese respeto sobre todo pues con la comunidad religiosa, ¿no? Sí, además incluso tenemos una fuente que Daniel te explicará mejor, para que aquellas personas que sean de la religión judía y quieran visitar perimetralmente las tumbas, porque las tumbas ni se pisan ni se visitan, sino que se ven desde lejos, pueda incluso hasta ser esa función que tienen ellos respecto de purificación una vez que han visto un lugar santo o una necrópolis. Y tenemos también paneles y nuestro muro de las lamentaciones. En ese sentido, bueno, efectivamente hemos sido muy respetuosos, somos muy respetuosos con nuestro pasado. De hecho, la gestión del patrimonio en Lucena, no es por ponerlo como ejemplo, pero sí es una gestión de patrimonio un tanto peculiar, diría yo, porque si a nosotros en mitad de una autovía como la de Córdoba-Málaga nos sale una basílica, pegamos puñados para que esa basílica no se destruya, la trasladamos, la reconstruimos y tenemos un recurso patrimonial y espacial cultural nuevo, como ha ocurrido. Sale una factoría alfarera romana del siglo I, magnífica, de las mejores que he conservado en toda Hispania, y la conservamos. Y para eso no se nos caen los anillos y expropiamos nuevos terrenos para hacer una estación depuradora de aguas residuales, que era la ubicación y el destino que iba a tener ese yacimiento romano. Y en el caso de la necrópolis judía, no solamente fuimos respetuosos con nuestro patrimonio al decidir que el espacio, porque parte de la necrópolis evidentemente se desmontó porque había que hacer la ronda sur y era una infraestructura no de interés general para el Estado, sí, pero sí de interés general para la población. El espacio que quedaba colindante fue el que el Ayuntamiento de Lucena, con bastante acierto e inteligencia, decidió no desmontar, porque ahí iba una calle y se iba a rebajar todo el terreno, y en ese momento fue cuando se produjo el contacto con la Federación Española de Comunidades Judías,
y se llegó a un acuerdo muy respetuoso respecto a lo que son los restos humanos que allí salieron y sobre todo la preservación del espacio para ellos, entre comillas, sagrado, porque realmente es un espacio maldito, el espacio de la muerte, la ciudad de los muertos, y impuro. Nosotros llegamos a un acuerdo de caballeros, por así decirlo, en el que se conjugaron no solamente los intereses turísticos, sino también los intereses religiosos de esta comunidad y los intereses patrimoniales de la propia ciudad de Lucena. En ese sentido, nosotros nos comprometimos, llegamos a un convenio de colaboración con esta federación y nos comprometimos al vallado, a la protección del yacimiento y cuando terminasen los estudios antropológicos a proceder a entregar esos restos a la comunidad judía para que los reenterrasen en el mismo espacio. Porque en principio lo que ellos nos planteaban eran que los restos se los entregásemos para que los reenterrasen en terreno sacro, pero de otra ciudad. Nosotros nos negamos porque pensábamos que si bien es cierto que son judíos lucentinos, y si se murieron y los enterraron allí, allí es donde deberían de estar. Entonces, en ese sentido, llegamos a un acuerdo aceptable, se valló, se protegió y tan respetuosos hemos sido con ellos que todos los elementos rituales que actualmente aplica cualquier comunidad, ya sea la askenazita, la sefardí, ortodoxos, ultraortodoxos, radicales, laboristas, da igual, porque el mundo judío es muy prolífico y muy diferente y es muy rico en ese tipo de pensamiento político y religioso, ¿no? Se conjugaron en lo que el visitante puede ver. Nosotros hemos delimitado perfectamente una parte donde no están esos restos y otra parte donde sí está el acceso restringido a ese tipo de comunidades. El visitante no va a poder pisar las tumbas, hay un espacio donde se reproducen 4 tumbas y hay un gran mirador, un magnífico mirador, desde donde el visitante, aparte de recibir la información, puede ver las tumbas. Es una de las cosas que ellos nos pidiesen, de que las fosas y las tumbas donde estuviesen los restos no se pisasen por respeto al difunto y bueno, así es como lo hemos aplicado. No se trata de un turismo avallasador, sino que intentamos equilibrar, como bien ha dicho, los intereses tanto patrimoniales como turísticos y sobre todo los de esta comunidad, ¿no? Un compromiso con el patrimonio del que da buena muestra pues el inmenso legado, ¿no?, que atesora la ciudad de Lucena, empezando por esa basílica visigoda, que por cierto es la más antigua de toda la península ibérica, y lo cierto es que nos harían falta muchísimas entrevistas, ¿verdad?, para hablar de este patrimonio. Encantados. Y bueno, nos encantará además seguir hablando con vosotros. Soy el protagonista, la protagonista es esta necrópolis, pero que sepáis que estáis pues más que invitados, ¿no? Para nosotros es un honor poder conocer mejor, ¿no?, esta tierra maravillosa. Habéis hecho varias alusiones a la peculiaridad, ¿no?, de ese rito funerario y efectivamente pues los que visitemos esa necrópolis, que espero pues seamos todos los que tengamos conocimiento de la misma, tal como ahora se está difundiendo, vamos a saber, para empezar, vamos a conocer cuáles eran los requisitos, ¿no?, que debía tener ese espacio, ese terreno para construir allí el Camposanto, ¿no? Para empezar, pues esa pendiente, la ubicación, ¿qué podemos saber de por qué se elegía este sitio? Bueno, nosotros, para que el público que nos está escuchando, cuando realizamos la excavación y hicimos las dataciones absolutas, nos dimos cuenta de que lo que habíamos pillado era una pequeña parte de esa gran necrópolis. Lucena, una ciudad que se funda por una comunidad judía, no hay evidencia arqueológica de una población anterior, y que se funda en el siglo VIII. Desde el siglo VIII las personas viven y mueren, y entierran lo más cerca de la ciudad amurallada, pero no más lejos hay evidencia arqueológica histórica de que entierran alrededor de unos 50-60 metros cerca de la ciudad. Por el tipo de ritual que la comunidad judía tiene, hay un elemento que se plasma arqueológicamente en la necrópolis, y es el siguiente. Ellos, entre comillas, respetan el espacio vital de cada muerto. A diferencia de la necrópolis islámica, donde entierran a un individuo inmediatamente encima, a los 15 años entierran a otro, ningún muerto puede tocar a otro, porque se está molestando en ese descanso eterno.
arqueológicamente eso implica que ninguna tumba está tocando a otra, con lo cual crece esa necrópolis, por poca población que sea, está creciendo en forma de anillos concéntricos y en un espacio muy extenso, porque no es el caso de la judería, por ejemplo, de Córdoba, de Sevilla o de Granada, donde tienen una microsidad dentro de lo que son los arrabales islámicos y tienen un microespacio en el que solamente tienen autorización para enterrar. En Lucena no. Los gobernantes de Lucena eran judíos, de hecho la población islámica no podían entrar dentro del recinto amurallado, tenían su gobierno de rabinos y no de musulmanes, entonces tenían el control del territorio, allí no había problema de espacio, crece continuamente y damos con ese espacio de enterramiento a unos 700 metros de la línea de muralla, con lo cual la necrópolis es extensísima, por las dataciones absolutas que nosotros realizamos de 3 tipos de tumbas, sabemos que corresponde al siglo XI, finales del siglo X. Pero es que además hay un elemento, no se trata de que haya una cuesta, no, dependiendo de la ubicación de la ciudad, tiene unas características u otras. Claro. En el caso hay un elemento que es fundamental para ello. Al difunto hay que enterrarlo en tierra virgen, en tierra que anteriormente el hombre ni el ganado arando pueda haber tocado, si no se queda impuro. Luego hay otro elemento que es la posición. La posición de la cara del difunto debe de estar mirando directamente a Jerusalén. Si nosotros estamos aquí, la cara estaría mirando hacia el este. Dependiendo, ahí hay un dato arqueológico muy interesante, dependiendo del momento de la muerte, si es en invierno o en verano, el sol sale más hacia el norte o más hacia el sur. Hasta ese tipo de grado de diferencia en el enterramiento lo hemos detectado en el enterramiento, en la fosa. Y podemos intuir el periodo más o menos del año en el que murió ese difunto. Otro elemento que nos diferencia del resto de rituales islámicos cristianos es que el judío, cuando se entierra sin ningún tipo de ajuar, aunque sí hay excepciones en época bajo medieval, en Montjuïc de Girona y de Barcelona y en Tárrega también, en ese tipo de comunidades sí aparecen con ajuares, pero según la tradición deben de estar enterrados tal como nacen, sin ninguna diferenciación entre hombre y mujer, sin ninguna diferenciación social. Y porque eso todo no hay ni siquiera vello, ¿verdad? No, vello no, vello afeitado y depilado, ¿no? Sí, y con las uñas cortadas, pero ese es por un elemento que se considera impuro. Claro. Se le afeitaba tanto a mujeres y a hombres y se les cortaba la uña. Pero tienen que estar en contacto con la tierra y no cubiertas por ella. Cuando nosotros hicimos la excavación, empezamos a excavar fosas y fosas, pues por la posición del cráneo nos dábamos cuenta de que esa persona, aunque estaba cubierta de tierra, tuvo que estar enterrada en hueco, porque si a un individuo, a una persona, a un hombre o una mujer, la entierran y le echan tierra, como es lo normal en un musulmán o en un cristiano, pues ese cráneo no se menea de posición. Sin embargo, todas las tumbas, todos los individuos todas las tumbas que conservaban individuos, pues tenía el cráneo volcado en función de cómo gravitacionalmente caía cuando perdía la masa muscular. Otro de los elementos es que las costillas aparecían completamente abiertas. Si tú le echas tierra a las costillas, esas costillas se quedan aprisionadas, ¿no? Son los 2 o 3 elementos fundamentales que ya te estaban hablando de un ritual diferente al islámico, diferente al tardorromano y sobre todo diferente al cristiano, ¿no? Y luego hay otro elemento que es identificativo de este tipo de comunidades, que es el tipo de fosa, el tipo de nicho que se le hace. Aunque hay tumbas antropomorfas, hay tumbas en escalón, donde hay una fosa superior más ancha y otra inferior donde está depositado el individuo, aparecían una serie de fosas con unas cámaras laterales donde aparece el individuo enterrado. Ese tipo de fosas tienen paralelos en las necrópolis judías tardomedievales, bajo medievales de la zona de Cataluña, pero tiene un antecedente muy interesante en la parte de Israel. En Qumran, donde la comunidad de senios, una secta extremista, entre comillas, pues tuvo su ciudad y guardaron los manuscritos y demás, pues junto a la ciudad aparece la necrópolis, y esa necrópolis tiene el mismo tipo de tumbas que nosotros nos encontramos en el siglo XI en Lucena, ¿no? Son elementos que te van uniendo y te van guiando arqueológicamente a decir, bueno, llegamos a la conclusión de que esto es así, ¿no? Luego, la misma tradición judía que te explica cómo se debe tratar al difunto, si se amortaja o no, qué tipo de procesos.
muchos de ellos nosotros los hemos constatado arqueológicamente, ¿no? Existían sobre el Camposanto algunas dudas derivadas de la utilización de tégulas tardorromanas como cobertura de algunos enterramientos. ¿Este enigma también se ha visto más que solventado? ¿O todavía no tenemos? Es extraño, a pesar de que ritualmente son muy ortodoxos, sí. Sin embargo no tienen ningún reparo en utilizar tégulas romanas, y algunas incluso con inscripciones de Dim Manibus Sacrum, DMS, ¿no?, que sí. es la abreviatura. Sí. Pero al faltar material, la cubierta clásica que sale en todas las tumbas, sea el tipo que sea, es la madera, un elemento que a lo largo del tiempo se pierde y queda constancia de los negativos de esa madera, ¿no? Pero no tiene ningún reparo. Son curiosidades que nos hemos encontrado, pero bueno, no deja de ser interesante, ¿no? En Lucena es un territorio en el que no abunda la piedra, son muy escasas las tumbas que tienen piedra, y muchas de ellas están reaprovechadas. Y pues bueno, si tienen que trasladarse a un yacimiento romano y aprovechar las tégulas, materia gratis que tienen, ¿no? Y bueno, al hilo de esto que comentaba Daniel, hay que recordar que también se está haciendo justicia, ¿no?, con la historia y con este pueblo, con esta comunidad hebrea, porque tras el año 1492 pues los reyes aprueban, ¿no?, esa posibilidad de reutilizar material de construcción del propio Camposanto, y claro, esto evidentemente tiene como consecuencia un expolio que se ha mantenido pues durante generaciones y generaciones, ¿no? Sí. Había que restituir también esta memoria, ¿no? Bueno, nosotros además tenemos otro elemento que le llama muchísimo la atención a los visitantes, y es que en esa reutilización de elementos arquitectónicos, patrimoniales, las mismas piedras, tenemos una segunda leyenda en torno a la iglesia de Santiago, sí, donde muchísimos lucentinos, hasta hace poquito, yo creo que últimamente hemos vuelto a la linealidad histórica y sabiendo dónde estaba el perímetro de la misma muralla, siempre se ha pensado que la iglesia de Santiago era una sinagoga. Ya sabemos por datos históricos que la sinagoga estaba dentro de los muros de la ciudad judía, porque Lucena era toda judía, y que esa sinagoga posiblemente fue San Mateo, y esos materiales de San Mateo sí se reutilizaron para ser una iglesia que es verdad que tiene una simbología muy parecida con algunas sinagogas. A mí me recuerda un poquillo a Santa María de la Blanca o a la iglesia, a la sinagoga de Toledo, algo también tiene que ver con un pasado relacionado con Córdoba capital, pero la sinagoga lucentina estuvo ubicada seguramente donde está hoy San Mateo, pero claro, esos materiales se reutilizaron porque era la lógica histórica, y hoy día pues a nosotros nos sirve para incluso generar distintas leyendas que son muy extendidas entre los mismos ciudadanos lucentinos, que piensan que la misma calle Flores, que es una calle muy estrechita, lleva directamente a lo que se conoce como el antiguo barrio judío de Santiago, que tampoco tendría mucha relevancia en aquella época y tampoco sería muy lógico, pero nosotros sabemos por los estudios arqueológicos que todos esos materiales que se utilizaron, y que invito también a que se vea Santiago, que ahora mismo se está haciendo un trabajo de restauración estupendo, pues evoca o tiene una reminiscencia judía siendo un elemento cristiano. Entonces esa es una línea de trabajo que nos interesa mucho como lucentinos y como amantes del patrimonio. Este trabajo pues consta de varias fases. Entiendo que todavía ¿no? Nos quedan muchas sorpresas, mucho, como decíamos, que constatar, que cerrar dentro de este viaje apasionante, pero contamos ya con una superficie de más de 3.700 metros cuadrados, con casi 350 tumbas documentadas y pues casi 120 restos de personas, ¿no? Entre, como decía Daniel, personajes conocidos, anónimos, es decir, una ventana abierta, ¿no? a la importancia, a la trascendencia que ya conocíamos, pero que no está de más, ¿no? Seguir poniendo en valor con esta necrópolis. ¿En qué etapa, en qué ciclo nos encontramos ahora mismo, después de esa inauguración, para que la necrópolis pueda ser visitada al público? Bueno, nosotros hablamos ahora mismo de una segunda fase de puesta en valor. La primera fue la de la excavación y el vallado perimetral, la segunda ha sido esta obra con
un dinero que nos dio Diputación, después sobre todo con inversión municipal, y la tercera puesta en valor será la que acometamos en el momento que se concluya una pasarela excepcional que circundará la parte que rodea al vallado y que se meterá en una estructura que, sin pisar tumbas, nos servirá como un segundo escalón para poder ver las tumbas en alto. Y estamos haciendo con la Escuela Taller un trabajo, creo que precioso, y es que a través de los datos técnicos que tiene Daniel Botella nos sirve para colocar un pequeño tótem en cada una de las tumbas para que se sepa el número, y luego estamos circundando con acero corte las tumbas para que la parte negra de granito que hace casi una especie de dicotomía con el suelo blanco que se ve, y hay unos juegos de blanco y negro, tenga un contraste que sirva de perímetro para que no se nos mueva la grava y se quede también de manera más estética, tanto para una visita incluso aérea como para una fotografía superior. Y creo que esa fase, que es la tercera fase de puesta en valor, servirá para que en menos de 2 o 3 años la necrópolis, como estructura cerrada con su vallado perimetral, quede concluida y sirva, pues, sobre todo para lo que queremos, como para un espacio patrimonial muy especial, que ya es bonita de visitar, pero que en un futuro pues puede quedar excepcional, y nuestra idea es eso, hacer una especie de paso imprescindible para todas las comunidades judías, insistiendo también en los viajes que desde América están haciendo a Lucena, con muchas comunidades que vienen tanto de Brasil, sobre todo de Argentina, buscando su pasado sefardí, y que van todos de cabeza primero a la necrópolis judía, porque a través de los medios de comunicación, gracias a YouTube y gracias a Europa Press, a vosotros hoy, pues estamos georreferenciándonos a nivel mundial de una manera excepcional, así que estamos en ese sentido de enhorabuena. Yo quería añadir que, bueno, a nivel de investigación, a nivel de difusión científica, la necrópolis judía de Lucena ha puesto a Lucena en el espacio y en el tiempo que le corresponde, que, bueno, hemos pasado por la fase evidente de recopilación de esos datos, que esos datos son una fuente de información muy importante, no solamente para la historia de Lucena, sino para la historia de las comunidades judías en España, y que eso va a sentar, yo creo que estamos ahora mismo en lo que yo siempre llamo el final del principio. No solamente soluciona una serie de cuestiones sobre nuestro pasado local, el de los judíos, sino que nos plantea toda una serie de cuestiones y toda una serie de líneas de investigación que van a quedar para el futuro. Yo creo que lo más interesante y lo más bonito es que en arqueología nunca está dicho nada, muchas veces corresponde la realidad con la teoría que te enseñan en clase en la universidad, si bien es cierto que hay unas líneas generales, pero lo bonito de la historia y de los arqueólogos que nos dedicamos a cubrir esa parte de la historia que nunca la escribieron los historiadores, es el reto que, en el caso concreto de la necrópolis judía y la forma de vida de los lucentinos, pues supone en el futuro para que esta comunidad o los conocimientos que está aportando esta excavación de la necrópolis, no solamente arqueológica, de rituales o de datos antropológicos, sirva para clarificar en el panorama no solamente de Sefarad, de España y Portugal, sino también de otros países europeos que tienen auténticos problemas a la hora de excavar este tipo de yacimientos, no solamente para que sirva de pauta metodológica, sino también de georreferenciación dentro de lo que son las líneas de investigación. Hemos hecho un trabajo básico y yo creo que hay que dejarle trabajo y líneas de desarrollo a generaciones futuras. Nos criticarán porque, igual que nosotros criticamos la metodología que se aplica en el siglo XIX o en la época de los años 40, pero lo que sí es cierto es que lo hemos intentado hacer con las últimas tecnologías y, bueno, pues quedan, por ejemplo, como he dicho antes, solventar el tema del ADN, es decir, líneas de investigación hay las que queramos. Entiendo que estamos en el principio, en el final de ese principio, para completar ese puzzle, ese mosaico de nuestra historia y de nuestro pasado, no solamente de Lucena, sino de los cordobeses en general.
Pero damos el lugar, ¿no?, que corresponde en el mapa cultural universal, más allá de la comunidad sefardí, porque ciertamente pues esos velones, se dice que a la luz de uno de ellos Cervantes escribía El Quijote, ¿verdad? Dice la leyenda. En cualquier caso, aunque los más antiguos que conozcamos pues daten del último tercio del 18, el velón de Lucena es un sello identitario de esta tierra, de esta ciudad lucentina, y tiene muchísimo que visitar. Hemos hablado de la necrópolis, hemos ido haciendo alusión a diferentes complejos monumentales, pero no nos olvidamos de ese museo arqueológico y etnológico en el cual pues nos vamos a encontrar pues la historia de esos grandes rabís, como el rabí Amicos, que aparecía su lápida en el año 58, o el rabí Lactosus en el año 2007, mucho más recientemente, y esos son solo algunos de los nombres, ¿no?, de esas mentes preclaras, de esos grandes eruditos. Por ahí tenemos incluso al que fuera maestro del padre de Maimónides, ¿no?, personajes que no son tan conocidos, pero que sí tienen una relevancia fundamental en su época, en su tiempo, que son grandes visionarios de su momento, y que también es quizá, ¿no?, el espacio perfecto, el contexto adecuado para traerlos al presente y para reconocerles su gran labor, ¿no? Sí, además en este sentido conoce Rafael Pérez de la Concha, que sé que lo ha visitado en numerosas ocasiones, conoce muy bien también el pasado de Maimónides, que estudió en Lucena, o Benjamín de Tudela, que habla en su escrito de la Lucena judía. Todos esos elementos se pueden conocer ya in situ en el Museo Arqueológico y Etnológico, porque tenemos una sala del mundo judío, y también estamos ahora mismo en el proceso en el Palacio de los Condes de Santa Ana, que es de un judío converso, donde tenemos ahora mismo la sede de la Delegación de Patrimonio. Estamos en el proceso de crear otra sala, en este caso de las religiones, y vamos a hacer un guiño incluso a ese velón que nombrabas, porque ese velón bien virado, y si se hace un estudio de pasado, podía ser un candelabro de los 7 brazos y podía tener hasta reminiscencias judías. Así que toda nuestra historia siempre la hemos visto con unos ojos que no eran los ojos de un judío converso, ni eran los ojos de un judío, porque según la tradición en un momento eso estaba muy mal visto, bueno, tan mal visto que la Inquisición hacía el resto, y hoy día que estudiamos con otras tecnologías, pues sabemos que la Lucena judía fue toda la ciudad, y que en nuestro pasado, pues yo no sé si me arranco una muela, pero si me encuentro 3 o 4 raíces, pues a lo mejor voy a tener una sorpresa más, que a mí no me importaría en absoluto, y eso nos sirve sobre todo para que los lucentinos, y también conociendo a la comunidad educativa, y te hemos regalado un librito excepcional que es la historia de nuestra ciudad en cómic, con un trabajo excepcional del antiguo secretario de Estado de Cultura, Luis Alberto de Cuenca, y los hermanos Masías, con Luis Fernando Palma Robles, que es cronista oficial, y luego yo he estado a cuidado de la edición conjuntamente con Daniel Botella. Pues todo eso nos sirve para que conozcamos nuestra historia y para que valoremos algunas de las claves de las huellas de nuestro pasado que nunca habíamos estudiado, pues por complejos o por tabúes, o quizás por desconocimiento. Entonces, nuestro conocimiento está en intentar implantar una nueva estructura de trabajo didáctica desde la base, porque la comunidad educativa de Lucena es muy amplia, tenemos más de 8.000 estudiantes que deben conocer nuestro pasado, y con la historia de Lucena en cómics tienen un elemento excepcional que sirve también para pasárselo bien, porque disfrutar no es obligatorio, pero es muy recomendable, y más si disfrutas de tu historia. Así es, aprendiendo de ese glorioso pasado judío, bueno, también árabe, cristiano, y nos vamos muchísimo más atrás, porque hay que decir que el curso empezaba con esa noticia, con ese hallazgo de restos prehistóricos de al menos 13 niños en la Cueva del Ángel. Hablamos de un yacimiento paleolítico, ¿no? O sea que Lucena tiene mucha historia, ¿verdad?, mucho legado que seguir transmitiéndonos, y mucha prehistoria, efectivamente. Sí, de aquí a corto plazo, bueno, ya es un yacimiento conocido a nivel científico, sí, pero ya digo, de aquí a corto plazo los resultados se darán un vuelco en la investigación, porque hemos iniciado una nueva línea de trabajo en la cima, en lo que consideramos que puede ser el vertedero de estos preneandertales, de más de entre unos 350.000 a 80.000 años, y que, bueno, esperemos que los resultados nos den un espaldarazo no solamente al apoyo económico y de la administración a la continuidad del proyecto de investigación que tenemos. Es el único proyecto general de investigación que existe, por cierto, en la provincia de Córdoba, autorizado por la Consejería de Cultura, y que, bueno, después de muchos esfuerzos
tanto políticos como administrativos conseguimos para Lucena, ¿no? Porque había acabado el proyecto general de investigación que duró 4 años y nos planteaba una serie de cuestiones de entender, por ejemplo, todo el complejo geológico, no solamente la parte superior donde ellos vivían y donde ellos dormían también, sino donde posiblemente ellos también tirasen a sus ancestros, ¿no? De estos homínidos, los tirasen en la gran cima que tenemos, que por cierto, a través de un túnel artificial está abierta al público. Es un elemento geológico magnífico, una gran raja, pero que es una maravilla de la geología, que también como recurso turístico invito a todas las cordobesas y cordobeses a que se acerquen a ver. Se llama Lucena, es la misma estructura que la visita de la necrópolis judía. En este caso hablamos de la Lucena ancestral. Se puede visitar las faldas de la Sierra de Ara, donde está la Virgen de Araceli, se puede visitar la cima y la Cueva del Ángel con una visita turística guiada, y luego se puede ir a ver el panorama excepcional que ofrece la ermita de la Virgen de Araceli, y luego ver la Virgen de Araceli, el Camerín y toda esa estructura religiosa cristiana tan bonita que tenemos en Lucena. Esa Lucena de las 3 culturas y sobre todo esa Lucena diferenciadora, porque si miramos a la necrópolis, a la cima y a la Cueva del Ángel y a la Basílica Visigoda de Coracho, son 3 elementos que diferencian a Lucena del resto de las ciudades de España, y se dice muy pronto, pero hay que hacer un estudio histórico para ver una ciudad que tenga elementos patrimoniales tan dispares en el tiempo, en las religiones, y sobre todo tan diferenciadores de otras ciudades, porque hasta hace muy poquito Lucena ofrecía ese panorama eclesiástico excepcional con un barroco riquísimo, pero hoy día podemos presentar proyectos avalados tanto en Fitur como en otros espacios turísticos que nos diferencian muchísimo y que hace que los turistas vengan de manera muy dispersa, pero también muy variada. Por ejemplo, ahora tenemos muchísimas visitas de holandeses, amantes de las tradiciones, pero sobre todo del paisaje, que vienen a ver la cueva y vienen a ver la ermita de la Virgen de Araceli. Otros turistas que vienen con el segmento religioso judío y otros que vienen de la mano de las tradiciones cristianas con turismo religioso y que visitan la Basílica Visigoda de Coracho. Así que esos 3 elementos hacen que la visita a Lucena tenga más de un día y que vayamos a por elementos muy distintos compuestos en valor de hace muy poquito, de menos de 5 años. Muchísimo que visitar, efectivamente, decíamos, más allá del internacionalmente conocido y reputadísimo arte sacro, esa artesanía en bronce también, la orfebrería, hemos hablado también del Museo Arqueológico y Etnológico, de ese paseo interesantísimo, apasionante, esa bellísima panorámica con la judería en el centro que nos tiene reservada esta tierra lucentina. Y bueno, efectivamente, ¿no? Tenemos que invitar desde aquí a las personas que nos están viendo a que la conozcamos, a que la visitemos una y otra vez, esta tierra del sur de la provincia de Córdoba, en plena comarca de la Subbética, Lucena. Muchísimas gracias, ha sido de verdad, como decíamos al principio, un privilegio poder hablar con vosotros y esperamos poder seguir haciéndolo porque vemos que estáis trabajando a destajo y que va a haber pues noticias, actualidad desde la ciudad de Lucena, pues en breve, ¿no? En todos los medios. Esperemos que así sea, que se siga reconociendo, ¿no? Todo el trabajo que estáis realizando. No, yo me gustaría finalizar con unas palabras que vienen de la mano de la poesía, del grupo cántico de tantos poetas excepcionales cordobeses y también lucentinos. Yo siempre digo que sin sorpresa no hay poesía. Invito a que disfruten de nuestra poesía porque llega a Lucena hoy día, además que la estamos peatonalizando entera, pues creo que es una sorpresa agradable y una sorpresa que nos invita a lo que también denominamos la aventura del orden de viajar hacia el pasado. Así que en Lucena estamos con los brazos abiertos, con los bares, los restaurantes también abiertos, con unas tapas buenísimas. Cuidado con la gastronomía también. Ya eso sería para otro día, y con la posibilidad de una visita patrimonial muy interesante.